abarcar lo que es la introducción, microbiología, factores de riesgo, patogénesis, hallazgos clínicos, diagnóstico diferencial, tratamiento y prevención. A ver, ¿qué parte vas a ver, regresa a la primera diapositiva? Una más, que no sea una más. Ya dice, entonces, ya, cuando hablamos de puerperio, hay puerperio fisiológico y también hay puerperio patológico. Dentro de lo que es puerperio fisiológico se vio, ya se ha visto, ¿cierto? Puerperio patológico son dos complicaciones frecuentes. Una son las endometritis, pero en general infecciones puerperales, en general. De esas infecciones puerperales, el más frecuente, la endometritis. Entonces, esto es una complicación, puerperio patológico. Y la otra complicación será, pues, las hemorragias del posparto. Si yo comparo hemorragias postparto con infecciones puerperales, sigue siendo más alto las hemorragias del posparto. Entonces, va a desarrollar una de las complicaciones que sería infección puerperal, y dentro de infección puerperal, por lo que es más frecuente, la endometritis. Acotar también que hay una clasificación de endometritis que es agudo y crónico. Bueno, el crónico viene a ser mayor a 30 días, el agudo menor o igual a 30 días, que en este caso endometritis postparto sería agudo, ¿no? Bueno, en lo que es la introducción de endometritis va a ser lo que es la infección del endometrio, el revestimiento interno del útero. Importante, bueno, un dato, cuando esta infección se vaya a la trompa de falopio o al ovario, ya estaríamos hablando de una enfermedad inflamatoria pélvica. Ahora, más común es en la cesárea. Se ha visto que va a haber mayor prevalencia, entre 10 a 30 veces más que un parto vaginal. Bueno, vamos a ver que nuestra paciente va a venir con lo típico, que es la fiebre después del parto y también un dolor uterino. Mayormente esto a base de con antibióticos, y en pocos casos va a presentar personas complicaciones graves como peritonitis, abscesos intraabdominales, sepsis, y en casos muy raros lo que es miometritis necrosante, fascitis necrosante, entre otros. Ahora, en lo que es la microbiología, vamos a ver que es una infección polimicrobiana, es decir, que va a abarcar tanto aerobios, anaerobios, y generalmente se origina esto del tracto, ¿no? En sí se va a arrastrar, ¿no?, del tracto genital inferior hacia lo que es el útero. Ahora, las bacterias más comunes en los aerobios tenemos lo que es Escherichia coli, Streptococcus AB, Staphylococcus, enterobacterias. En lo que es anaerobios tenemos a bacteroides, Probetelia, Clostridium, y entre otros, ¿no? Puede haber, en casos en pacientes con inmunodeficiencia, se va a incluir lo que es como herpes, ¿no? En casos raros vamos a encontrar lo que es el Clostridium sordelli, que en estos casos no se va a presentar fiebre como en los demás. Ahora, en los factores de riesgo, ya se mencionó, la cesárea viene a ser el factor principal de riesgo, en donde la cesárea programada va entre un 5 o 15% de que presente esta enfermedad, y una cesárea no programada llega hasta un 20% de que la paciente curse con esta enfermedad, ¿no? Ahora, en el parto vaginal, como vemos, es un riesgo mucho menor, que es de 0.2 al 2%, y otros factores que vienen a ser como el trabajo de parto prolongadas, secciones vaginales múltiples, monitoreo fetal uterino interno, el mecón abundante en líquido amniótico y extracción manual de placenta, como ya vimos anteriormente en las anteriores exposiciones.
Ahora, la patogenia básicamente viene a ser, como sabemos, en la flora cérvico-vaginal, asciende y contamina lo que es la cavidad uterina, ya que sabemos que la cavidad uterina es estéril, ¿no? Los factores que van a intervenir para que la paciente llegue a tener una infección es que tenga un tejido dañado o cuerpo extraño, puede ser sutura o un resto que haya sido durante la cesárea o el parto normal, ¿no? También puede ser el estado de defensa de la paciente o virulencia de la bacteria, y otros factores que van a facilitar también es el trabajo de parto y membranas rotas por mucho tiempo, múltiples exploraciones como ya habíamos mencionado, procedimientos invasivos o cesáreas que ya hemos mencionado, que es la cuenta, ¿no? Ahora, en los hallazgos clínicos, básicamente vamos a ver que va a presentar fiebre, que es lo más común que vamos a ver, también un dolor hipogástrico, sensibilidad uterina, taquicardias prolongadas a la fiebre, útero subinvolucionado, es decir, que el útero no se va a contraer como debía ser, así que va a aumentar los sangrados. En estos casos, los loquios purulentos y fétidos, los loquios son el líquido fisiológico que sale, que es la combinación de moco, sangre y algunos restos. Y bueno, malestar general, cefalea, escalofríos y anorexia. Y nosotros tenemos que tener en cuenta signos de alarma, ¿no? En nuestra paciente, como una fiebre mayor o igual a 39.4 grados Celsius, disculpe, o una fiebre mayor o igual a 38.9 grados Celsius, más uno de estos criterios, que es la frecuencia cardíaca mayor o igual a 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 20 respiraciones por minuto, leucocitosis, presión arterial menor o igual a 90/60, o una presión arterial media de menor a 65, ¿no? Y otros marcadores, ¿no? Que ya sabemos que es directamente para sepsis. Ahora, diagnósticos, básicamente el diagnóstico va a ser clínico. Nuestra paciente va a presentar una fiebre, esta puede ser mayor o igual a 38 grados, el dolor y sensibilidad uterina y secreciones uterina purulenta más que todo, ¿no? Y acá mencionamos algunas formas graves, cómo se va a presentar de acuerdo a cada uno de ellos. En lo que es estreptococo grupo A, va a ser de inicio temprano, menos de 48 horas, acompañada de esta con fiebre alta, dolor intenso. También puede estar acompañada con lo que es hipotensión y un compromiso mayor de dos órganos. Puede haber también un útero blando y puede ocasionar una necrosis. Ahora, lo que son los Staphylococcus aureus, también va a presentar con fiebres altas, mayor a 38.9, hipotensión, erupciones y descamación. Ahora, el Clostridium sordelli, ya también va a ser un inicio súbito, y como se menciona, esta va a ser sin fiebre, ¿no? Ahora, y va a tener una evolución muy letal en estos pacientes. Y por último, el Clostridium perfringens, que bueno, está acompañado con una enfermedad fulminante y hemólisis intravascular en estos pacientes. Y acá sí se requeriría, digamos, una radiografía para ver, ¿no? Lo que es la gangrena gaseosa, que es una de las complicaciones. Ahora, en lo que es diagnóstico diferencial, tenemos que ver paciente que presenta la fiebre, básicamente. Si no presenta el dolor uterino o, bueno, no tiene esos loquios purulentos que mencionamos, tenemos que estar sospechando de otros, ¿no? Puede ser una infección del sitio quirúrgico, algún eritema, edema, dolor de incisión de lo abdominal, episiotomía o laceraciones, ¿no? También está menciona de lo que es la pielonefritis, que como ya sabemos, esta también cursa con una fiebre alta, escalofríos, dolor en flancos, disuria, ¿no? Y también tenemos un urocultivo positivo. Otra de las patologías sería neumonía por respiración, que igualmente cursa con fiebre, disnea, hipoxemia, en este caso crepitaciones, ¿no? Podemos auscultarlas. Y otras, bueno, también hay infección tras anestesia neuroaxial, que en este caso también está con fiebre, el dolor de la espalda, síntomas neurológicos, ¿no? Más sospechando si hay un absceso o meningitis, y por último lo que es la colitis pseudomembranosa.
En esta también hay fiebre, hay un dolor abdominal, diarrea y antecedentes de uso de antibióticos en este caso. Ahora, el tratamiento tenemos que tener tres objetivos: controlar lo que es la infección, prevenir las complicaciones ya mencionadas como peritonitis, abscesos, y la tercera es aliviar los síntomas. Primero, el régimen inicial preferido va a ser lo que es clindamicina, 900 miligramos intravenosa cada 8 horas, con gentamicina, 5 miligramos por kilogramo intravenoso cada 24 horas. Ahora, resolución: la mayoría de los casos, casi 90 al 97%, se va a resolver. Ahora, el otro régimen inicial es la ampicilina, 2 gramos intravenoso cada 6 horas, más lo que es la clindamicina, de 900 miligramos intravenosa cada 8 horas, más gentamicina, 5 miligramos kilogramo intravenoso cada 24 horas. Algunas alternativas tenemos la ampicilina con sulbactam, 3 gramos intravenoso cada 6 horas. Ahora, en casos leves, inicio tardío, tenemos lo que son partos vaginales, lo que es la amoxicilina, clavulanato de 875 miligramos y oral cada 12 horas por 7 días. Y si tiene alguna alergia a la penicilina, tenemos la clindamicina de 600 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días. Ahora, la duración en lo que son las guías dice que se va a mantener lo que son los antibióticos intravenosos, que cuando la paciente ya haya solucionado, esté afebril y no presenta el dolor abdominal, ¿no? Durante las 24 o 48 horas. Y no es necesario continuar, ¿no?, lo que es los antibióticos. Si no mejora durante esas 48 horas, podemos agregar lo que es ampicilina o cambiar a ampicilina sulbactam también. Y bueno, y si no hay una mejora, tenemos que buscar otras complicaciones que pueda tener la paciente. Ahí sí podríamos hacer ecografía, podemos encontrar restos y realizar ya otras cosas. Ahora, la prevención. En lo que es cesárea se puede hacer una profilaxis antibiótica siempre antes de 60 minutos, antes de la incisión. Va a disminuir mucho el riesgo de endometritis. En lo que hablamos de los factores que influían en la extracción manual, no se debe realizar, debe ser una espontánea con una extracción del cordón, como ya habíamos visto en las anteriores exposiciones. Y en el parto vaginal, bueno, no se recomienda lo que son la profilaxis antibiótica, ya que tiene una prevalencia menor, ya que el riesgo es de 0.2 a 2%. Y bueno, en casos especiales donde sí podríamos aplicar es lo que son parto vaginal asistido, con forceps, episiotomía y laceraciones de 3.º a 4.º grado. Eso sería todo. Muy bien. ¿Cuándo sé que es una endometriosis leve a grave? ¿Por el sangrado? Primeramente va a ser la fiebre. La fiebre después acompaña de dolores pélvicos y a veces, bueno, no mencionan qué porcentaje presentan los fluidos así malolientos. Digamos, cuando hacen el tacto, cuando pasamos visita, es sangre así medio con moco, pero no tiene ese olor fétido cuando hace el tacto vaginal. Cuando ya es fétido es grave. Ya, ajá, podríamos ver que hay bacterias ahí involucradas. ¿Qué había preguntado? ¿Cuándo decimos que es una endometriosis leve o grave? Endometriosis. No es endometriosis. Endometritis, perdón. Endometriosis es lo que van a escuchar la charla del día viernes a las 7 de la noche. 7 de la noche, ¿no? 7 de la noche. O sea, son dos temas. A las 6 de la tarde es intrusismo. Claro, tienen que ir a ese tema también. Intrusismo a las 6 de la tarde. Pero endometriosis es a las 7 de la noche. O sea, son dos temas con una diferencia de 45 o una hora. Intrusismo de 6 a 7, de 7 a 8,
endometriosis. Bueno, tienen dos temas ahí, para que puedan ir. Pero lo que estamos hablando es endometritis. Endometritis. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuándo es una endometritis leve? ¿Cuándo es una endometritis leve ya, y grave? Ya, ¿cuándo sospecho? ¿Cuándo diagnostico? Ajá. Algo así. Sí, doctor. Pero ahí he visto, pues, regresa tu diapositiva de diagnóstico, creo, o manifestaciones clínicas, dice, creo. Ya, diagnóstico, vale. No, pero Entonces, ¿qué faltaría ahí? ¿Cuándo pensar en una endometritis? Dicho de otra manera, en cualquier momento del puerperio se puede presentar, por decir, estamos hablando de endometritis. En cualquier momento del puerperio se puede presentar endometritis. La respuesta será no, no, pues en cualquier momento. Entonces falta ahí un dato. Leí una guía que decía antes de los 10 días. Ya, antes de los 10 días. Ajá. Antes de los 10 días es 1 hora del parto, 2 horas del parto, 3 horas del parto, 24 horas del parto. Entonces, cuando uno habla de infección puerperal y específicamente endometritis, la endometritis generalmente, generalmente, no es absoluto, no es 100%, se va a presentarse entre el tercer día y el 7º día. Tercer día, 7º día. ¿Antes se puede presentar? Sí. Después de 7 días puede presentarse, sí. ¿En qué caso antes? ¿Cuándo antes? ¿En quiénes antes? Básicamente tiene que ver con dos cosas. Uno, inmunosuprimidas. Por ahí también he visto, creo. Inmunosuprimidas. Una chica, pues, HIV, que no recibe tratamiento, casi seguro que está inmunosuprimida. Ella me va a hacer antes de 3 días. Seguramente hace algunos días que está con endometritis. O mala suerte en el lugar donde me atendieron el parto. Antes de eso ha habido otro parto y se defecó y no lo han hecho una buena limpieza, asepsia, esterilización del ambiente, y ese dicho mala suerte, agresivo, también se puede presentar antes de los 3 días. Epidemiología, no sé, hay algún curso a mí me ha enseñado. Para que una persona tenga infección necesito 3 cosas. 1, la inmunidad. 2, virulencia del germen. Y 3, ¿cuál es? Tú que estás ahí, el océano. ¿Cuál es? El medio ambiente. Eso es una clase, yo no sé cómo les enseñarán a mí, me enseñan un triángulo, lo ha dibujado el docente. Tra. Acá está el hueso. Acá está el germen y acá está el medio. Sencillo. Me imagino a ustedes que han hecho también, pero bueno. Entonces, en este caso de la endometritis, antes de los 3 días, en esos 2 casos. Después de los 3 días, raro. Después de los 7 días, un poco raro. ¿Con qué está relacionado una endometritis después de 7 días? Está más relacionado con gérmenes atípicos. Gérmenes atípicos. Con eso. Entonces, ¿cuándo pensar en una endometritis? ¿Cuándo pensar?
cuando una puérpera viene con fiebre y está entre el tercer día y el séptimo día. Pensar en endometritis. ¿Qué me hace pensar en endometritis? La fiebre, temperatura, la fiebre. Entonces, se habla de criterio mayor de diagnóstico clínico de una endometritis. ¿Cuál es el criterio mayor de diagnóstico de una endometritis? La fiebre. Básicamente la fiebre. Asociado a dos, tres cosas. Uno, en la subinvolución uterina. Subinvolución uterina. Cuando uno habla de subinvolución uterina, no es que el tamaño nada más no se ha reducido, sino también tiene que ver con la consistencia. Entonces, es un útero subinvolucionado y fofo, o sea, blando. Además, a la palpación, doloroso. Es un útero subinvolucionado, poco contraído y doloroso a la palpación. Eso sería otro criterio. Otro criterio es dolor espontáneo en el abdomen inferior, o si quiere a nivel del hipogastrio, dolor espontáneo. Que este dolor se incremente a la palpación o a la presión. Otro criterio ya tendría que ser el flujo. Entonces, generalmente el flujo es purulento con mal olor. Un flujo purulento con mal olor. Ahora, todas las que tienen endometritis tienen un flujo purulento y mal olor, no. Puede ser sanguinolento también. Y no tener mal olor. ¿Con qué está relacionado el mal olor? ¿Con qué está relacionado? Tiene que ver con bacteria, ¿no? Con el tipo de bacteria. ¿Qué tipo de bacteria da mal olor? Los anaerobios. Entonces, porque bien claro se mencionó ahí que cuando uno habla de endometritis es una infección polimicrobiana en la que está comprometido los aerobios y los anaerobios. Dentro de los aerobios, los gram positivos y los gram negativos. Y es en relación a esto, el tratamiento no es con un antibiótico. El tratamiento es pensando en estos tres gérmenes. O sea, el tratamiento tiene que estar dirigido pensando en gram positivo, gram negativo y en anaerobios. Ahora, el diagnóstico pues, es factores de riesgo y la clínica, ¿no? La clínica es lo que hemos mencionado: elevación de la temperatura, útero subinvolucionado, útero cuya consistencia está disminuido, útero adolorido o doloroso a la palpación, en mi abdomen inferior adolorido, secreciones con las características que hemos mencionado. Si a eso le sumamos factores de riesgo, dentro de los factores de riesgo más importantes será pues RPN. Si yo tengo una gestante con RPN y a los 3, 4, 5 días viene con fiebre, tengo que pensar pues en una endometritis, ¿no? RPN, cordio, amnionitis, retención placentaria, retención de restos, número de tactos vaginales, una gestante que tiene anemia,
o una gestante que tiene infección urinaria no tratada, tiene que hacer pues una endometriosis. O sea, esos son los factores de riesgo que hay que buscar, ¿no? Y si encontramos manifestaciones clínicas, ya tenemos dos cosas. El diagnóstico está hecho y será pues una endometriosis. Hecho el diagnóstico, el manejo que pone ahí es, usan clinda, creo, ¿no? Ahí está, clindamicina más gentamicina. En mi época, esto ya hay esquemas del MINSA. Entonces, ustedes que van a estar en los cerros, ya tienen su guía, agarran la guía, diagnostican y aplican lo que dice la guía. Entonces, en la guía es una secuencia de uso de antibióticos. Por lo menos en mi época, la secuencia era de esta manera. Penicilina G-sólica más gentamicina más cloranfenicol. Ahí, con ese esquema, están comprometiendo, están afectando a los diferentes grupos de gérmenes. El siguiente esquema, la ampicilina igual la gentamicina igual el cloranfenicol. Tercer esquema, cefalosporinas de primera generación, más gentamicina más cloranfenicol. Luego sacaron el cloranfenicol. ¿Por qué hayan sacado cloranfenicol? Resistencia. Otra idea, oye muchachón, estás durmiendo allá, ¿por qué hayan sacado? ¿Por qué será ustedes que han llevado pues, farmacología, dos fármacos? Algo han aprendido. ¿Por qué será? ¿Cómo? Yo creo que por ahí puede ser, pero no lo están dando al niño. ¿Por qué será? Por la aplasia medular. El cloranfenicol, si revisan, está relacionado con aplasia de médula ósea, ¿no es cierto? Aplasia. Ahora después se ha discutido, ¿no? Se ha discutido, ¿no? Pero la aplasia se ve más en gente blanca de Europa, y acá hay pocos blancos. Pero aún así se ha quitado el cloranfenicol. Entonces, ese esquema que era cefalosporina de primera generación más gentamicina, ya le incluyen otra cosa, la clindamicina. Pero ya ahora más práctico, ¿no? Le ponen su clindamicina y le ponen un amino glucósico, la gentamicina. ¿Cuál será el efecto secundario de la clindamicina? Entonces, a veces habría que tener en cuenta eso. Si yo no puedo usar clindamicina, ¿para qué está usando? Pensando en qué está usando. Pensando en qué. Pensando en qué será. Anaerobios. El cloranfenicol se usa pensando en anaerobios, también gran negativos. Ya no se usa. Clindamicina, anaerobios. Pero hay casos en los que no puedo usar. ¿Cuál es el siguiente paso? Otro antibiótico. ¿Cuál sería? ¿Qué usaría? Ya está. ¿Tú cómo te llamas? Patrick, ¿qué? Cornejo está en Yustu Quiñota. No hay
clorfenicol, no hay clindamicina, ¿qué usa para anaerobios? ¿Qué usaría? ¿Tú qué usarías? Tú estás acá, no, tú eres sortudo, estás acá en Cachimayo. ¿Qué usarías? Metronidazol, metronidazol. Entonces, prácticamente para anaerobios tenemos clorfenicol, tenemos clindamicina, tenemos metronidazol. Otro que conozca. También la penicilina. La penicilina, por eso que antes se usaba la penicilina. La penicilina. Entonces la pregunta es, ¿la penicilina sirve para todos los anaerobios? La respuesta es no. ¿Para qué tipo? ¿Para qué tipo de anaerobios entonces sirve? Ya que eso tiene que chequear ustedes, revisar. ¿Para qué tipo? Entonces el manejo es eso. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es, teóricamente, si estoy en un buen diagnóstico, en 48 horas debe de desaparecer la fiebre, porque el parámetro de ver evolución buena o mala es la temperatura. 48 horas ya debe desaparecer. Si persiste, ya estamos en el tercer día, por decir 72 horas, tengo que reevaluar. ¿Qué sospecharía? ¿Qué tendría que sospechar? Uno, diagnóstico mal hecho, ¿no? Diagnóstico mal hecho. Segundo, los antibióticos que estoy usando no son los más indicados. Tercero, por ahí he visto, creo, en este caso de endometritis o infección puerperal, hay que hacer diagnóstico diferencial, creo que no he visto. Trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda. Al por tu diagnóstico diferencial. Ya, trombosis venosa profunda, ¿por ahí no hay o no hay? ¿Dónde está? No hay, creo. Ya. Trombosis venosa profunda. Tengo que sospechar en trombosis venosa profunda. ¿Cómo lo voy a diagnosticar trombosis venosa profunda? Será pues con un ecodoppler, ¿no? Con un ecodoppler. Antes en mi época, como no se hacía todavía ecodoppler, prueba terapéutica. Prueba terapéutica. ¿Con qué se hacía prueba terapéutica para ver tenía o no tenía, tiene o no tiene heparina de bajo peso molecular? Heparina. Trombosis venosa profunda. Entonces hay que pensar en trombosis venosa profunda. Lógicamente hay que llamar al cardiólogo, el cardiólogo evaluará, hará su ecografía, Doppler, pelvis y miembros inferiores. Si detecta, le va a poner heparina. Entonces, antes en mi época, como no había, de frente se metía su heparina, de bajo peso molecular. Entonces hay que pensar en trombosis venosa profunda, si es que no se resuelve el problema de la fiebre, porque es fiebre al tercer día, ¿no? O sea, segundo día ya debe normalizarse. Ahora, ¿por qué más no puede resolverse el problema? De repente se me pasó. Había restos en cavidad uterina, restos de membrana. Lógicamente, mientras haya restos de membrana, no van a mejorar. ¿Qué hay que hacer? Evacuar la cavidad uterina, sacarlo. Y automáticamente, si ese es el caso, uno hace el EU, al día siguiente ya no hay fiebre. ¿Por qué? Porque se ha vaciado, se ha sacado. Porque ustedes recordarán de cirugía, cuando hay tejido muerto,
necrótico, no hay vaso sanguíneo, por lo tanto los antibióticos no van a llegar a esa zona, no llegan. Feliz los bichos. Por eso alguien preguntaba cuando hablábamos de parto, de episiotomía, ¿para qué hacer episiotomía? Se debe hacer episiotomía en ciertos casos porque para evitar desgarros. Y cuando hay desgarros, los bordes son irregulares, necróticos, que pueden fácilmente infectar y no responder al tratamiento. Por eso cuando uno entra a reparar, por decir, un desgarro, si hay pequeños flecos de tejido medio necróticos, eso más bien hay que cortarlo y botarlo. Porque eso va a ser el punto de partida para una infección, ¿no? Ya pues, algo más. Nada más. Muy bien, yo creo que ahí terminaremos, ya mucho hemos hablado.